Buenas tardes, ingeniero. Nosotros somos el grupo 9 integrado por Aguilar Patricia, Álvarez Mile, Defas Nancy, Ramírez Stalin y mi persona Miriam Pachacama. Nos tocó el tema de cadenas de Markov. A continuación les voy a dar una breve introducción del tema. La presente investigación y exposición se refiere al tema de las cadenas de Markov, también conocida como modelo de Markov o proceso de Markov. Es un concepto desarrollado por el matemático de origen ruso Andrei Markov en 1907, dentro de la teoría de la probabilidad y la estadística, que establece una fuerte dependencia entre un evento y otro suceso anterior. Su principal utilidad es el análisis del comportamiento de procesos estadísticos. Dicho modelo se crea con el objetivo de dar probabilidades de sucesos futuros al aplicar esta cadena. Esta cadena de Markov está diseñada de tal manera que, incluso conociendo solo una parte de la historia pasada, la previsión de esta es tan buena como si se conociera toda la historia pasada del proceso. En conclusión, las cadenas de Markov nos dicen cómo se está comportando un sistema a lo largo de la historia y predice cómo se podría llegar a comportar en el futuro. Por ejemplo, cuando hacemos una llamada al municipio y nos dicen que nuestra llamada es la número 5 en ser atendida, al cabo de 2 minutos nos dicen que nuestra llamada es la número 4. Al cabo de otros 2 minutos nos dicen que nuestra llamada es la número 3. Con eso nosotros podemos predecir que dentro de 4 minutos nuestra llamada podría ser la siguiente en ser contestada. A esto se le conoce como procesos estocásticos, que son una sucesión de observaciones. El objetivo general de nuestra investigación es conocer la historia y funcionamiento de las cadenas de Markov para la resolución de situaciones relacionadas con procesos algebraicos. El objetivo específico: dar a conocer la teoría del álgebra de matrices y cómo se usarían con las cadenas de Markov, dar a conocer la resolución analítica del tema y exponer la resolución de 2 ejemplos numéricos. Gracias. Matrices en las cadenas de Markov. En las cadenas de Markov hay diferentes tipos de matrices que se utilizan para representar distintas propiedades y características de esta cadena. Se utilizan 4 específicamente. La matriz de transición. La matriz de transición es una matriz cuadrada de tamaño n por n, donde n es el número de estados en la cadena de Markov. Cada entrada i y j de esta matriz representa la probabilidad de transición de un estado i al estado j en un solo paso. Es decir, que la matriz de transición captura la probabilidad de pasar de un estado a otro en la cadena. Las filas de la matriz de transición deben cumplir con la propiedad de que la suma de estas probabilidades de transición sea igual a 1. Esta matriz nos permite describir cómo evoluciona la cadena de Markov de un estado a otro en cada paso. Matriz de probabilidades de un estado inicial. La matriz de probabilidad de un estado inicial es un vector de columna de tamaño n por 1, donde n es el número de estados en la cadena de Markov. Cada entrada de vector representa la probabilidad de comenzar un estado específico al comienzo de la cadena. Matriz de probabilidad de un estado estacionario. Esta matriz es un vector de fila de tamaño 1 por n, donde n es un número en la cadena de Markov. Cada vector de entrada significa la probabilidad de estar de un estado específico cuando la cadena alcance un estado estacionario o de equilibrio. En otras palabras, la matriz de probabilidad de un estado estacionario describe la probabilidad de que la cadena esté en cada estado después de un largo periodo de tiempo. Matriz fundamental. Una matriz fundamental, también conocida como matriz de vistas, es una matriz que proporciona información sobre el tiempo esperado que se pasa en cada estado. Es una matriz de tamaño n por n, donde n es el número de la cadena. Cada entrada, sea i o j de la matriz fundamental, representa el tiempo esperado que pasa en el estado j antes de pasar al estado i. Esta matriz se utiliza para calcular propiedades como es la distribución del paso y el tiempo del primer paso en la cadena de Markov. Práctica de cadenas de Markov. En una cadena de Markov existe una serie de eventos a los que denominamos estados, como por ejemplo, un complejo deportivo que tiene 4 campos. Ahora deseamos saber en qué campo vamos a jugar. En esta semana podríamos jugar en el campo 2, la siguiente en el campo 3 y después en el campo 1.
A estas probabilidades de pasar de un estado a otro se les denomina probabilidad de transición. Ahora que la asignación depende de ciertas probabilidades, entonces podemos pensar que estos sorteos podrían ser representados mediante una cadena de Markov. La probabilidad de que si hoy jugamos en el campo 1 y el siguiente partido sea en el campo 3 es P1. La probabilidad de pasar del campo 1 a cualquiera de los otros campos puede representarse de la siguiente forma. Campo 1, transición campo 2, campo 1, transición campo 3, campo 1, transición campo 4. También se representa mediante la siguiente matriz de transición. Fila 1, 4 columnas. A continuación, si jugamos en el campo 2, la probabilidad de que el siguiente partido nos toque jugarlo en cualquiera de los otros campos se representaría gráficamente de la siguiente forma. Y así pues incorporamos a la matriz de transición y llegaremos a lo siguiente. La matriz de transición, 2 filas, 4 columnas. Y para completar todas las probabilidades de transición entre las diferentes estaciones, se completaría de la siguiente forma. 4 filas, 4 columnas. Y así pues la suma de los elementos de cada fila debe ser exactamente 1. Dicha matriz es conocida como la matriz de transición en un solo paso y es denotado como M1. Si jugamos en el campo 3 y deseamos saber la probabilidad de que dentro de 2 juegos nos toque jugar en el campo 4, se denotaría de la siguiente forma. Multiplicamos P3,1 por P1,4, P3,2 por P2,4, P3,3 por P3,4, P3,4 por P4,4. Y así completaremos la siguiente expresión. Multiplicado la tercera fila por la cuarta columna de transición, se daría M1. Deseamos pasar del estado 1 al estado 3 en 2 movimientos. Pues podemos seguir cualquiera de las siguientes rutas. Lo podemos representar mediante la siguiente expresión. Y así es equivalente a multiplicar la fila 1 por la columna 3. La matriz de precisión de 2 pasos la podemos obtener al multiplicar M1 por M1. La matriz de precisión de 3 movimientos se lo obtiene al multiplicar M2 por M1 o también M al cubo. Y la matriz de transición M de movimiento se lo obtiene como M elevado a la N. Buenas noches, a mí me tocó exponer el ejemplo número 1, cadenas de Markov. El enunciado. Un profesor de ingeniería adquiere una computadora nueva cada 2 años. Si el modelo actual es M1, la siguiente computadora puede ser M2 con probabilidad de 0.2 o M3 con probabilidad de 0.15. Si el modelo actual es M2, las probabilidades de cambiar a M1 o M3 son de 0.6 y 0.25, respectivamente. Si el modelo actual es M3, las probabilidades de comprar M1 o M2 son de 0.5 y 0.1, respectivamente. Lo que nos pide el enunciado es representar la situación como una cadena de Markov. Entonces, lo que tenemos aquí en este ejemplo es que un profesor de ingeniería compra una computadora nueva cada 2 años. Entonces, los modelos que puede llegar a comprar son M1, M2 y M3 con probabilidades. Puede comprar tanto cambiar de M1 a M2, de M1 a M3, de M2 a M1, de M2 a M3 o de M3 a M1 y de M3 a M2, respectivamente, como lo indica. Acá tenemos lo que es la matriz de transición. Aquí, como podemos ver, es lo que tiene actualmente. Vendría a ser el hoy, que sería M1, puede tener tanto M1, M2 o M3. Y esto es lo que vendría a comprar a futuro. Puede comprar tanto el modelo 1, el modelo 2 y el modelo 3 en 2 años. Aquí tenemos los estados. Los estados vienen a corresponder
la transición entre una computadora y otra. Entonces los estados son M1, M2 y M3. Aquí, como podemos ver, vendrían a ser las probabilidades. Si es que tiene M1 y dentro de 2 años compra M2 o M3, las probabilidades de 0.2 y 0.15. Este restante, que vendría a ser 0.25, sale de considerar que las probabilidades suman 1. Probabilidad de M1 es igual a 1. Probabilidad de M2 es igual a 1 y probabilidad de M3 es igual a 1. Si es que llegamos a sumar estos tres valores, 0.65 más 0.2 más 0.15, nos da un total de 1. Igual si sumamos 0.6 más 0.15 más 0.25, nos da un total de 1. Si sumamos 0.5 más 0.1 más 0.4, nos da igual un total de 1, que vendrían a ser las probabilidades. Entonces, si es que el profesor tendría el modelo 1 y llegase a comprar el modelo 1, igual tiene la probabilidad de 0.65. Si es que tiene el modelo M1 y llegase a comprar el modelo M2, la probabilidad es de 0.2. Si tiene M1 y compra M3, la probabilidad es de 0.15. Si de M2 cambia a M1, probabilidad de 0.6. Si de M2 se mantiene en M2, la probabilidad es de 0.15. Si M2 cambia a M3, la probabilidad es de 0.25. Si de M3 cambia a M1, 0.5. Si de M3 cambia a M2, 0.1. Si de M3 se mantiene en el modelo 3, la probabilidad es de 0.4. Acá lo que tenemos es el grafo. El grafo viene a ser lo mismo que la transición. Lo mismo que la matriz de transición, es una equivalencia este grafo, solo que en gráficos. Como podemos ver aquí, igual tenemos los mismos estados, M1, M2 y M3, que vienen a ser los mismos, la transición de comprar una computadora y otra, los mismos estados M1, M2 y M3, que son las probabilidades, los modelos que tiene el profesor para poder elegir. Entonces aquí, igual como nos indica el enunciado, aquí está. Si es que de M1 cambia a M2, probabilidad de 0.2. Si de M1 se conserva en M1, 0.65. Si de M1 pasa a M3, la probabilidad es de 0.15. Si es que tiene M2 y cambia a M1, 0.6. Si de M2 se mantiene, 0.15. Si de M2 pasa a M3, 0.25. Ahora, si tiene el modelo M3 y pasa al modelo 1, 0.5 de probabilidad. Si M3 pasa a M2, vendría a ser 0.1 de probabilidad. Y si se mantiene en M3, vendría a ser la probabilidad de 0.4. Eso sería, tenemos la matriz de transición, el grafo del problema, tal como lo indica el enunciado, a representar el problema en una cadena de Markov. Cadenas de Markov. Ejemplo numérico 2. El siguiente ejercicio nos dice que en una unidad de cuidados intensivos en un determinado hospital, cada paciente es clasificado de acuerdo a un estado crítico, serio o estable. Estas clasificaciones son actualizadas cada mañana por un médico internista, de acuerdo a la evaluación experimentada por el paciente. Las probabilidades con las cuales cada paciente se mueve de un estado a otro se resumen en la tabla que sigue. Como podemos ver, del estado crítico a crítico hay una probabilidad de 0.6, de crítico a serio 0.3, de crítico a estable 0.1, de serio a crítico 0.4, de serio a serio 0.4 y de serio a estable 0.2. De estable a crítico 0.1, de estable a serio 0.4 y de estable que se mantenga inestable a 0.5.
¿Cuál es la probabilidad de que un paciente en estado crítico un día jueves esté estable el día sábado? Sea X su índice n la variable aleatoria que indica el estado que se encuentra un paciente cualquiera en el hospital en el día n. Los valores posibles para dicha variable son C, S y E, representados en los estados crítico, serio, crítico y estable, tal como lo vimos en la tabla anterior también. Un grafo que representa dicho proceso estocástico dada la tabla anterior es, como lo podemos observar aquí, el estado crítico, el estado serio, el estado estable. Como podemos ver, las probabilidades de crítico que se mantenga en crítico es de 0.6, de crítico a serio 0.3, de serio que se mantenga en serio 0.4, de serio a crítico 0.4 también, de serio a estable la probabilidad de 0.2, de estable a serio de 0.4, de estable que se mantenga estable de 0.5 y de estable a crítico de 0.1. Así, la probabilidad de que un paciente esté en estado crítico el día jueves y que el día sábado esté estable está dado por la fórmula de probabilidad elevado al cuadrado de los estados crítico y estable, es decir, la probabilidad de pasar del estado crítico al estado estable al cabo de 2 etapas o decir 2 días, ¿no? Entonces, según la fórmula de probabilidad al cuadrado de los estados críticos estables es igual a 0.3 por 0.2 más 0.1 por 0.5 más 0.6 por 0.1 que da un resultado de 0.17. Notar de que de forma equivalente se puede utilizar las ecuaciones matriciales con la fórmula de lo que es la variante elevado a la n es igual a la probabilidad de la transpuesta por la variante a la n-1. Como lo vemos aquí, del día 1 sería la variante u elevado a la 1, que es igual a la transpuesta de la probabilidad por la variante a la n-1, que sería 0, ¿no? Que iniciamos como 0. Entonces, ya que la de probabilidad va a ser el día 1, tenemos como la transpuesta que sería 1, 0, 0. Y aquí están la matriz de todas las probabilidades que vimos en la anterior tabla. Y para obtener estos resultados, simplemente hacemos operación de las matrices. 0.6 por 1 más 0.4 por 0, 0.1 por 0, que da un resultado de 0.6. 0.3 por 1 más 0.4 por 0, 0.4 por 0, que da un resultado de 0.3. Como vemos, como tenemos dos ceros aquí, es como que estuviéramos multiplicando solo esta columna con esta fila, ya que al multiplicar por estos dos ceros nos va a dar 0 en el resto de probabilidades. Así obtenemos un resultado igual a la primera columna, pero al momento de cambiar la fórmula, ya que vamos al segundo día, obtenemos la variante al cuadrado, es igual a la transpuesta de la probabilidad por la variante a la n-1, ya que es el día 2, es 2 menos 1 sería 1. Entonces, en este caso, ya que la matriz de probabilidades, vamos a multiplicarla por el resultado del día 1. En este caso sería 0.6 por 0.6 más 0.4 por 0.3
0.1 por 0.1 que nos da un resultado de 0.49. Y asimismo vamos a hacerlo con las siguientes probabilidades. 0.3 por 0.6 más 0.4 por 0.3 más 0.4 por 0.1 con un resultado total de 0.34, 0.1 por 0.6, 0.2 por 0.3 y 0.5 por 0.1 con un resultado de 0.17. Al terminar estas operaciones, resaltamos este valor, que es igual al de la fórmula que tenemos acá. Y este valor final es el valor de la probabilidad de que el paciente pase de un estado crítico al estado estable en 2 días. Entonces, con esto se comprueba que la probabilidad de pasar del estado crítico al estado estable al cabo de 2 etapas es de un 17%, ¿no? Con esto terminamos nuestra presentación.